Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico, el estudio bíblico de Comunidad de Gracia. Y le damos gracias al Señor por estas redes sociales que nos permiten exaltar su nombre. Algunas iglesias ya lo usaban, pero desde la iglesia otras iglesias no y se han visto en la necesidad de hacerlo de alguna manera por esta vía, de tal manera que esta situación no ha detenido a la iglesia del Señor Jesús. Y bien dijo el Señor Jesús: sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y esto nos hace recordar lo que es realmente la iglesia. Ya usted ha oído de mis labios decir esto, lo voy a estar repitiendo. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es un excelente grupo de alabanza y bonita música, la iglesia no es un predicador carismático, un gran comunicador, alguien que atraiga a las masas, que prepare de tal manera el mensaje que lo haga tan atractivo y que la gente quiera irlo a ver y tener la experiencia de oír sus mensajes. Eso no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es aquella que ora, que busca su rostro, que se humilla, que se aparta para Él y que le sirve con humildad y sencillez de corazón. Y eso es lo que está haciendo el Señor a través de esta crisis, a través de esta pandemia. Está purificando a su iglesia, nos está recordando cuál es nuestra identidad, que somos sal y que somos luz del mundo. De tal manera que para el que no conoce a Dios, el que no tiene esperanza, posiblemente esta situación es estresante, es de temor, es de miedo, es de terror. Y no es que nos la llevemos de muy valientes, pero nosotros tenemos confianza, sabemos en quién hemos creído. Tenemos confianza en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y mire cómo ahora las redes sociales, el mensaje del Evangelio de Jesucristo se está multiplicando y se está expandiendo. Debemos seguir orando para que el Señor toque corazones, que el Señor nos use a los que estamos haciendo eso y que usted sea un retransmisor también a través de las redes sociales, que usted retransmita mensajes para que extendamos juntos la palabra del Señor. Y así todos seamos un instrumento. Y a los que pertenecen a comunidad de gracia, que en un mismo espíritu, en unidad como una misma iglesia, hagamos eso. ¿Verdad? Retransmitamos los mensajes, las enseñanzas y usemos nuestras redes sociales para glorificar el nombre. Usémoslas como redes para el Señor, para evangelizar. Amén. Así que aunque vamos a estar en casa, aunque no nos podemos congregar, aunque no podemos salir a evangelizar, ahora tenemos el medio para hacer lo que son nuestras redes sociales. Si muchos de sus conocidos, sus amigos, no sabían que usted era cristiano, no sabían que se congregaba, ahora usted puede usar sus redes sociales para llegarle a sus familias, para llegarle a sus amigos, para que el mensaje de Jesucristo llegue hasta ellos. Amén. Y vamos a comenzar hoy. Y antes de orar, el tema es ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué prosperan los malos? Le quiero dar gracias a mi esposa Sarita, que nos está ayudando. Antes se decían los controles, ¿va? Ahora es una aplicación. Y esto es porque, perdón, alguien nos envió una pregunta. Y si usted tiene preguntas bíblicas, mándenoslas, llámeme o en mi Messenger, el Messenger que tenemos de Comunidad de Gracia, o en el Messenger de la página de la iglesia, nos puede mandar un mensaje con alguna pregunta bíblica. Y esta pregunta se le hicieron a un hermano de la iglesia. Y él la respondió, pero también me la hizo
llegar la pregunta para que la compartiéramos. La pregunta es esta: ¿por qué será que a la gente mala no les pasa nada? ¿Y por qué será que a la gente buena, a los niños, les pasan cosas malas? ¿Verdad? Yo quise resumir la pregunta haciéndola así: ¿por qué prosperan los malvados? Y esta es una pregunta muy válida, que en algún momento todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué el impío? ¿Por qué el que no busca a Dios? ¿Por qué aquel que parece que no tiene ningún interés en las cosas de Dios a veces pareciera que prospera tanto? Y eso inquieta al creyente al ver esta paradoja de la vida. ¿Por qué a veces los buenos sufren mientras que los malos pareciera que no sufrieran y que prosperan? ¿Verdad? Este es un argumento que usan mucho los ateos, que dice: ¿por qué, si existe Dios, y si Dios es bueno, por qué permite el sufrimiento y la maldad? Y si Dios es bueno y es todopoderoso, entonces ¿por qué permite que se den injusticias? O sea, les repito, alguna vez todos nos hemos hecho esta pregunta de alguna forma, pero es la misma pregunta: ¿por qué existe la maldad? Y los filósofos han lidiado con esta pregunta por siglos y no han encontrado una respuesta cabal o completa. Los teólogos también han lidiado con esta pregunta, pero vamos a ver qué dice la escritura. No soy filósofo, teólogo creo que somos todos los cristianos que estudiamos la Biblia de alguna manera, o que teología significa el conocimiento de Dios. Pero creo, hermanos, sinceramente que la Biblia nos puede responder esta pregunta. Y digamos, vamos a decir: ¿y qué dice la Biblia respecto a que prospera el malvado? ¿Prospera o no prospera? Claro, la realidad nos dice, porque lo hemos visto y muchas veces lo hemos experimentado, que el malvado prospera. A veces, no siempre, pero a veces el jefe, el gerente, el que tiene el mejor salario y la mejor posición, parece que llegó ahí por ser malvado, por no tocarse el corazón, por tomar decisiones que no le importaban los demás, y muchos así han obtenido su posición, ¿verdad? Entonces, yo le voy a invitar a que me acompañe a Salmo 73, del versículo 1 al versículo 5. Y yo sé que usted está ahí cómodo en su casa, si tiene ahí una tacita de café o un té de su preferencia. Yo lo que tengo aquí es agua. Salmo 73, verso 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a leer la nueva versión internacional, que es un mensaje un poco más moderno, un poco más comprensible para nosotros. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Es cierto, está declarando una verdad: Dios es bueno, y en especial con los puros de corazón. Pero luego viene la perplejidad del salmista, que el salmista vio cómo prosperaba el impío, y es una paradoja, una contradicción. ¿Cómo es que Dios permite que el impío o el malvado o el malo prospere? Mire el versículo 2 conmigo: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. O sea, por poco yo caigo. Esa situación, está diciendo el salmista, el salmista que escribió Salmo 73, casi me hace caer. Porque si leemos, prácticamente estaría pensando por un momento: bueno, y yo me guardo, yo me cuido, yo trato de hacer la voluntad de Dios, pero veo al que no hace eso, al que tiene a Dios posiblemente de menos o ni le interesa, y a ese sí le va bien. A ese malvado, a ese que hace barbaridades, sí le va bien. Por eso dice: casi caigo, casi resbalo al ver estas cosas. ¿Qué es lo que está viendo? Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes
al ver la prosperidad de esos malvados. Uno vio que los malvados estaban prosperando. Versículo 4. Ellos no tienen ningún problema. Pareciera que no tienen problemas. Su cuerpo está fuerte y saludable. O sea, ni se enferman, ni catarro les da. Versículo 5. Libres están de los afanes de todos. Parece que no tienen preocupaciones. Todo les va bien. Viento en popa. No les afectan los infortunios humanos. Nos parecen que están felices, tranquilos, que viven en paz. Y al ver esta paradoja, el salmista se queda perplejo y se pregunta cómo Dios permite estas situaciones, cómo Dios permite que los malvados prosperen. Ahora, bíblicamente hablando, vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Y quién es bueno? Pero antes de eso, pensemos en hombres buenos en la Biblia que hicieron cosas malas. Y a veces cosas muy malas. ¿Se recuerda usted de un Abraham? Que Abraham mintió no una vez, sino 2 veces respecto a su esposa, en 2 situaciones diferentes. Y dicen, ella es tu esposa, no, es mi hermana, porque temía por su vida. Saraí, Sara, era muy hermosa, una mujer muy hermosa. Y él temiendo por su vida dijo, si digo que es mi esposa, tal vez estos me van a matar para quedarse con ella. Pero sin embargo, si digo que es mi hermana, me van a dejar vivir. Y es más, me van a dar cosas. Porque van a pensar que es mi hermana y me van a tratar como un cuñado. Y lo hizo 2 veces. Y expuso a su esposa a que tuviera relaciones con otros hombres. Eso es una cosa muy mala. Pero si vemos todo lo demás, podemos decir que Abraham era bueno. Es más, la Biblia lo llama el padre de la fe. Pero ver un Abraham, un padre de la fe, que en algún momento hace algo malo, algo malvado. Recordemos a Noé, ese gran hombre de Dios, que contra viento y marea y adversidad de toda aquella su generación, hermano, estaba corrompida. Nadie creyó su mensaje, nadie creyó el testimonio que durante años él con su familia estuvo construyendo un arca y se salva él y su familia. Usted sabe la historia. Pero luego que pasa el diluvio, lo que se asientan en un lugar, él se emborracha. Noé se emborrachó. ¿Se recuerda usted del sobrino de Abraham? Se llamaba, siempre se me olvida el nombre del sobrino de Abraham. ¿Mm? Lot. Gracias, Sarita. Lot. Ahí mándeme usted también mensaje, ahí si se me olvida algo. O yo a veces confundo los nombres, por decir Pedro digo Pablo, por decir Pablo digo Pedro. Pero mire, Lot, la misericordia y la bondad de Dios saca a su familia de Sodoma y Gomorra. ¿Usted se recuerda de su señora? Voltea a ver y cae el juicio sobre ella. Solo se salva él y dos hijas. ¿Qué hacen las hijas? Lo emborrachan. Pero no creo que lo hayan emborrachado a la fuerza. Y ya el borracho, sus hijas cometen incesto con su padre. Y usted se va al Nuevo Testamento y la Biblia lo llama el justo Job. Ve como gente buena, que nosotros diríamos que son buena gente, haciendo cosas malvadas, haciendo cosas muy, pero muy malas. ¿Se recuerda del profeta Jonás? Un profeta de Dios. Dios hablaba a través de él. Y Dios le asigna una tarea. Pero él en su rebeldía dice que huía de la presencia del Señor. Quiere decir que huía de hacer la voluntad del Señor.
Usted sabe la historia. Se lo traga el pez, él clama ahí en el pez. Llega a Nínive, predica en Nínive, va a un monte y se enoja porque el juicio de Dios no viene sobre él. Él quería ver a esa ciudad destruida en fuego y quería ver toda esa gente muerta. No había maldad en su corazón. Al último ejemplo, el rey David, el dulce cantor de Israel. No recuerdo ahora mismo cuántos salmos escribió David. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro, hablando de David, lo llama profeta, rey y profeta, salmista, el dulce cantor de Israel. Y la Biblia habla de él en estos términos: un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero un día se descuidó. Se quedó en palacio cuando él tenía que salir a batalla. Se dio un break y pensó: posiblemente yo soy rey, me merezco descansar, y sale al palco de su palacio, mirando el horizonte, respirando y disfrutando esas bendiciones que Dios le había dado. Pero se le cruza en la vista una mujer muy hermosa bañándose. Usted sabe la historia. Adultera con esta mujer porque era una mujer casada mientras sus hombres andaban en guerra. Luego, para su sorpresa, esta mujer resulta esperando un hijo de David. Y él hace un complot para que el esposo de esta mujer, Urías el Eteo, se quede y duerme con ella para que después Urías el Eteo piense que es su bebé. Pero salió más noble Urías Eteo en ese momento, que él dijo: ¿cómo van a estar mis compañeros en el campo de batalla y yo voy a estar con mi esposa? No. Entonces, David organiza su asesinato. Lo manda una carta y dice: déjenlo solo al frente, y es muerto Urías el Eteo. O sea, no solo adulteró, no solo traicionó a un amigo, a un compañero, sino es el actor intelectual de un asesinato. Un hombre como David, haciendo cosas tan malvadas. Vamos a Mateo, capítulo 15 y versículo 19. Mateo 15 y versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el Señor no hizo un listado de todo, pero básicamente está diciendo que lo malo, la maldad, sale del corazón de hombres. Y ya vimos a hombres que usted y yo diríamos que son hombres buenos haciendo maldad. Hombres buenos haciendo cosas muy malas. ¿Pero por qué? Nuevamente, Mateo 15 y 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El corazón del hombre tiene una tendencia hacia el mal, no hacia el bien. Cualquier hombre puede hacer actos de bondad como actos de maldad. Usted y yo podemos hacer actos de bondad, pero también podríamos hacer actos de maldad. Porque al menos yo no me considero mejor que Abraham. Yo no me considero mejor que David. Yo no me considero mejor que un profeta, Jonás, por ponerle unos ejemplos de los que hablamos. Debemos entender que cualquiera que sea el hombre y la mujer es capaz
de hacer mal. Usted y yo somos capaces de hacer maldad. ¿Por qué tenemos que educar a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que entrenar a nuestros hijos para hacer lo bueno? No les tenemos que enseñar a hacer lo malo. Usted y yo no le tenemos que enseñar a nuestros niños a decir malas palabras. Y resultan diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque salen del corazón para hablar bien. Si hay que ir a la escuela, para aprender un buen vocabulario. Si hay que ir a la escuela, pero para decir sandeces y tonterías, eso se nos da naturalmente. Y por eso el corazón del hombre necesita la operación del Espíritu Santo para ser cambiado. Necesita ser regenerado. Por eso el hombre necesita nacer de nuevo para que junto a las escrituras y el poder del Espíritu Santo seamos cambiados y vayamos a la semejanza de aquel que sí es bueno, de aquel que nunca pecó, el Señor Jesucristo. Nuevamente le repito, está claro, a los niños hay que enseñarles a que sean educados, enseñarles a que respeten. A los niños no los enseñamos a ser rebeldes y cuando decimos salen rebeldes. A los niños no los enseñamos a que nos hablen para atrás, a que nos contesten, pero los niños lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída en el hombre que se manifiesta en sus acciones, se manifiesta en nuestro carácter. Entonces estamos tratando de contestar la pregunta bíblicamente, no es mi opinión ni su opinión, sino que dice la Biblia, ¿por qué prosperan los malos? ¿Verdad? Si prosperan o no prosperan, eso es lo que vamos a ver al final. Pero creo yo, para tener una respuesta satisfactoria, debemos pasar por esto, que aún los hombres que consideramos buenos son capaces de hacer grandes maldades. Durante la Segunda Guerra Mundial y lo que se conoce como el Holocausto, donde se mataron a 6 millones de judíos, eran perseguidos, eran metidos a campos de concentración, algunos eran torturados, eran muertos de diferentes, los mataban de diferentes maneras. Toda una nación, con excepciones, estuvo involucrada en esto. Y gente decente, gente que hubiéramos considerado buena, se vio involucrado en el holocausto. Que en otras circunstancias no lo hubiera hecho, pero dadas las circunstancias, lo hicieron. Por eso el hombre necesita que su corazón sea cambiado. Acompáñeme por favor a Génesis versículos 6, 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y mientras lo encuentra ahí, yo le agradecería que nos mande un mensaje. Es bueno saber cómo se está oyendo y viendo la transmisión. Si los estudios bíblicos están siendo de bendición para su vida, si tiene alguna sugerencia o simplemente nos manda un saludo. Nuestro saludo, junto con mi esposa que está aquí al lado, es para todos los hermanos de Comunidad de Gracia y todos los hermanos y amigos que nos escuchen, ya sea aquí en Illinois, en cualquier otro estado, en Guatemala o en el lugar donde nos escuche. Que el Señor le bendiga y le prospere. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, luego mire el problema es el corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Pero aquí dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, el corazón no es realmente este corazón físico, sino el lugar, nuestra alma, el lugar donde se depositan los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Y qué nos dice? Que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal, hacia la maldad. Versículo 6, Génesis 6, 6.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón de ver la maldad y de ver que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. A usted y a mí nadie nos tiene que enseñar a hacer el mal. Se nos da, porque tenemos una naturaleza caída. Y como cristianos sabemos muy bien eso, que estamos en una batalla constante contra los impulsos de la carne y que deben ser sometidos, no por nuestras fuerzas, porque no podríamos, sino deben ser sometidos con el poder del Espíritu Santo y pidiéndole al Señor, Señor, cámbiame con tu Espíritu. Bueno, entonces, ¿quién es bueno? Sí, ya vimos que si yo hago algo malo, quiere decir que soy malo. Si hago una maldad, quiere decir que soy malvado. Y ya vimos que la gente, esta gente que nosotros consideraríamos buena en el Antiguo Testamento, hizo maldades. Entonces tratemos de ver bíblicamente quién es bueno. Recuerden, el tema es por qué prosperan los malos. O aparentemente por qué prosperan los malos. Ya vimos de primero que el salmista, cuando comienza a escribir el Salmo 73, está perplejo de ver que los malvados, que los impíos prosperan, que no se enferman, que todo les va bien, pareciera que son los más felices, no sufren como otros, no les da ni catarro, y él está perplejo y dice, casi resbalo, casi caigo por esta situación. Luego vimos que la gente que nosotros consideramos buena, que son héroes de la fe, hicieron cosas malvadas. Luego leímos Mateo 15, 19, donde el Señor Jesús nos dice que del corazón sale la maldad, los malos pensamientos, las fornicaciones, los asesinatos, las malas palabras, las malas costumbres salen del corazón. Vimos en Génesis 6, 5 y 6 que cuando Dios visita y ve la maldad del hombre, mira que los pensamientos de su corazón son de continuo hacia lo malo, hacia la maldad. Y ahora, ¿quién es bueno? El que es hijo de Dios, el que es cristiano, el que ha pasado por un proceso de arrepentimiento, y no es que nos arrepintamos una vez y ya nos tenemos que volver a arrepentir, sino la vida del cristiano es un constante arrepentimiento, es un constante venir a los pies del Señor y decirle, Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa, cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero actuar igual, ya no quiero hablar igual. Cambia los afectos de mi corazón, cambia mis pensamientos. Eso le pedimos al Señor, pero usted y yo tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que llenar nuestros pensamientos con palabra de Dios. ¿Quién es bueno? Acompáñenme a Marcos capítulo 10, versículo 17 y 18. Marcos 10, 17 y 18. Nos está hablando del joven rico, aquel que salió corriendo a buscar al Señor, que pensaba que pensaba como rico que él era bueno porque guardaba los mandamientos. Al salir, él para seguir su camino, está hablando el Señor Jesús, iba por su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, o sea, se hincó delante del Señor Jesús, era muy reverente. Le preguntó, maestro bueno, rabí, raboni, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la mejor pregunta que el hombre se puede hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo para que tú y tu casa sean salvos. Y esta es la voluntad de Dios, que crean en Dios y en el que Él envió. Que le demos nuestra vida al Señor Jesús, que vengamos. Si hay alguien que me escucha y no le ha dado su vida al Señor Jesús y se ha preguntado, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para tener la seguridad de la resurrección de entre los muertos y de la gloria eterna? Pues vengamos delante del Señor en arrepentimiento y digamos, Señor, perdóname, limpia, te quiero entregar mi vida, quiero nacer de nuevo, sé que hay maldad en mí, sé que estoy en rebelión contra ti, cámbiame, Señor. Ahí
en su casa, donde usted esté, en su habitación, usted lo puede hacer y tener un encuentro con el Cristo de la gloria, y va a ver cómo el Espíritu Santo va a venir sobre su vida y va a transformar su corazón. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire la respuesta del Señor Jesús, versículo 18, Marcos 10, 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, no hay ninguno bueno. Lo que sí hay es gente justificada, gente lavada con la sangre de Cristo, gente comprada, gente que se ha arrepentido y ha creído en la vida perfecta, en los méritos del Señor Jesucristo. Ha visto a la cruz del Calvario con ojos de fe, ha venido al arrepentimiento y ahora es justificado. Pero bueno, no hay ni uno. Porque todos en nuestro corazón tenemos maldad y todos podemos ser capaces de actos de maldad. Entonces cuando decimos, ¿por qué prosperan los malos, los malvados? Realmente solo estamos viendo hacia afuera. Pero si somos honestos, también tenemos que ver hacia adentro, que en nosotros hay maldad y que dadas las circunstancias necesarias, podríamos cometer acciones muy malvadas. Yo no sé si usted se ha sorprendido alguna vez, usted ha hecho algo que nunca se imaginó que usted iba a hacer. Y se sorprende de ver uno lo que uno es capaz de hacer, lo que pensó yo nunca iba a hacer eso. Y resulta que a veces uno lo hace. Y esto nos enseña, hermanos, que estamos todos hechos de la misma pasta, que no hay ni uno bueno delante de los ojos del Señor. Quizás hay gente que haga más actos de maldad que otros, como también hay gente que haga más actos de bondad que otros. Pero como diría el americano, the bottom line es que todos somos malos delante del Señor. Hay un pasaje de la Biblia que dice que nuestras obras buenas, imagínense, las obras buenas son como trapos de inmundicia, son como trapos sucios. Cuando se limpia algo muy sucio, se trapea un piso muy sucio, ¿cómo queda ese trapo de sucio, de cochino? Dice que así son nuestras buenas obras delante del Señor. Cuando vino a esta realidad el apóstol Pablo, cuando se conoce a sí mismo, se da cuenta de la necesidad de salvación, se convierte a Cristo en aquel encuentro que tuvo en Damasco con el Señor de la Gloria, con el Cristo de la Gloria, y después él escribe que de los pecadores yo soy el peor, de los pecadores yo soy el número uno, y así nos deberíamos de sentir todos, que de los pecadores somos los peores, porque ¿cómo nos hemos de justificar delante de Dios? Y la única manera es a través de Jesucristo. Pero cuando decimos que necesitamos a Jesucristo, estamos diciendo necesito un Salvador, porque yo soy malo, soy pecador, soy un malvado, necesito perdón de pecados. Y no hay en mí la fuerza suficiente para que yo pueda hacer el bien y ganarme la salvación. Por eso fue necesario que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario, porque usted y yo no tenemos la capacidad en nosotros mismos de alcanzar la salvación. Cristo hizo lo que usted y yo no podíamos hacer, vivir una vida santa y perfecta, siempre agradable al Padre, y Él tuvo la muerte que usted y yo merecíamos. Y ahí en Cristo, en la cruz del Calvario, se imputó en Él nuestro pecado, nuestra maldad fue castigada en Él. Pero al mismo tiempo, aquellos que creen, aquellos que han venido a la obediencia de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que están siendo regenerados por la palabra de verdad, la justicia de Cristo, su vida santa, es imputada en nosotros. De tal manera que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos por nuestras propias obras. No tenemos ninguna obra para venir y decirle, Señor, aquí está, me acerco a ti por esta obra, por mi justicia. No, nos acercamos por la justicia de Cristo. Romanos 3, versículo 10,
y 11. Romanos 3, versículo 10 y 11. Como está escrito, no hay justo, pero no hay bueno, no hay justo por sí mismo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Y sigue el Pablo en Romanos tomando citas de Salmos, que todos nos, y también Isaías dice que todos nos descarriamos a una, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda a Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay personas que hacen más maldad que otras. Pero debemos reconocer que en nosotros hay un corazón que necesita ser cambiado. Necesitamos estar constantemente en la presencia del Señor para que cambie nuestro corazón. Porque si nosotros nos descuidamos como creyentes, somos capaces de cualquier acto de maldad. Ahora recuérdese, el tema es ¿por qué prosperan los malvados? ¿O por qué prosperan los malos? La pregunta fue hecha de esta manera, lo voy a volver a leer. ¿Por qué será que a la gente mala no les pasa nada? ¿Y por qué a la gente buena y a los niños sí les pasan cosas malas? Otra forma de decirlo sería, ¿por qué a la gente mala no le pasa nada malo, sino solo cosas buenas? ¿Y por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pero ya vimos que, de acuerdo a la Biblia, no hay ninguno bueno. Ya vimos que los que consideramos buenos fueron capaces de hacer obras de maldad. Debemos llegar a la conclusión, si somos humildes delante de la palabra del Señor, que usted y yo somos capaces de hacer cualquier obra de maldad, dadas las circunstancias. Ya vimos que el Señor Jesús mismo dijo, no hay ni uno bueno. Romano nos vuelve a decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Isaías nos dice, todos se descarriaron a una, todos le dimos la espalda a Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? Yo creo que ahí va incluida dentro de esta, ¿por qué prospera el malo? Va a encerrar la pregunta, ¿por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué Dios permite que aparentemente los malos prosperen? Regresemos a Salmo 73, dice, por poco resbalo, por poco caigo, al ver que el impío prospera, al ver que no se enferma, al ver que le va bien, al ver que es feliz y que no sufre como los otros hombres. Porque la maldad, el dolor, la injusticia es una realidad del día a día. No lo podemos, no lo podemos negar. Pero recordemos la historia de José, allá en Génesis. ¿Cómo sufrió José injusticias en su vida? ¿Cómo fue tratado y fue vendido por sus hermanos? Hay un pasaje que nos dice que José le suplicaba que lo dejaran, que lo sacaran del pozo, que lo dejaran ir con su padre nuevamente. Y el primer intento ellos hicieron una estrategia para matarle. Al verlo venir de lejos, con aquella bata, aquel vestido de colores, ellos hacen un plan para matarle. Y Rubén, el hermano mayor, que ya tenía también hijos, dice, no lo matemos, metámoslo en esta cisterna. Y le salvó la vida y Rubén lo hizo, voy a volver en la noche y lo voy a sacar y lo voy a devolver a José, nuestro padre. Pero pasando por ahí una caravana de ismaelitas, dijeron los hermanos, vendámoslo, hagamos dinero. Y lo vendieron. Qué injusticia, qué maldad lo que estos hermanos le hicieron a su hermanito José. Y allá, ya en Egipto, en el mercado de esclavos, es comprado por Potifar. Solo le estoy recordando la historia. Y vemos cómo está siendo prosperado por ser un buen trabajador, por ser dedicado, porque todo temía a Dios y todo lo que hacía José era prosperado, todo prosperaba en sus manos. Y Potifar miraba esto y como que le da mayor autoridad y mejor cargo dentro
dentro de su casa. Pero viene la señora de Potifar y mira que José es guapo, es galán, es educado y lo acosa sexualmente. No crea que el acoso sexual es algo nuevo y que solo los hombres acosan a las mujeres. Aquí ve usted una mujer acosando a José. O sea, la maldad se puede dar en la mujer y en los hombres. Y cualquier situación se puede dar en ambos sexos. ¿Por qué? Porque los dos tenemos el mismo corazón, un corazón caído, una naturaleza caída. Otra injusticia, él no quiere por hacer la voluntad de Dios porque le temía a Dios y le dice, yo no puedo hacer esa gran maldad a Potifar y delante. Entonces la mujer lo acusa y le dice, él ha tratado de violarme, él ha tratado de abusarme. Y usted sabe la historia, solamente se la estoy recordando. Otra gran injusticia es metido a la cárcel. ¿No se haría esta pregunta también, José? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué el malvado prospera? ¿Y por qué al que quiere hacer las cosas bien, aparentemente le va mal? Pero ve usted cómo Dios usó toda esta maldad, toda esta injusticia, para cumplir sus propósitos. Porque nosotros solo vemos la maldad y la injusticia en el momento, pero no vemos el plan que Dios tiene y qué es lo que va a hacer con esa injusticia y con esa maldad. Y eso nos enseña, la historia de José nos enseña que Dios tiene a un control, que Él permite, pero Él tiene un control y tiene un propósito en la maldad y en las injusticias. Porque así fue como después José llega al palacio de Faraón y después es el segundo en todo aquel gran imperio de la antigüedad, el imperio más rico de la antigüedad, del gran Egipto. ¿Pero qué lo llevó ahí? ¿Qué usó Dios? ¿Circunstancias adversas? ¿Qué usó Dios? ¿Injusticia? ¿Qué usó Dios? ¿Maldad? ¿Qué usó Dios? Hasta el pecado. Dios lo permite, pero Dios lo usa. Dios siempre tiene un propósito y hasta tiene control. Él es soberano y Él controla todo esto. Así Dios lo permite, porque tiene un propósito. Génesis capítulo 50, 20. Este es un verso, hermano, para que, ahorita se va a usted recordar de él, pero para que lo tengamos en nuestra mente, en nuestra memoria, porque es un verso clave para entender la soberanía de Dios, que Dios usa el mal para cumplir sus propósitos. Pareciera que eso está fuera del control de Dios. No, está fuera del control. Si usted está sufriendo injusticias, si usted está sufriendo maldad, porque usted está siendo justo, porque usted está haciendo lo correcto, Dios tiene un propósito. Escribe Pedro que dice, ¿de qué nos valería sufrir si estamos haciendo injusticia? Pues es el pago que tendremos, pero si haciendo lo bueno, si haciendo lo justo, sufrimos, entonces el nombre de Dios va a ser glorificado. Estoy parafraseando al apóstol Pedro. Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes planearon mal, de su corazón salieron esos malos pensamientos. Mas Dios lo encaminó a bien. Eso malo, esa maldad, Dios la usó en su soberano poder para bendición y no solo para mí, dice José. Eso que ustedes pensaron, eso que ustedes hicieron, esa maldad que ustedes cometieron contra mí, esa injusticia que ustedes me hicieron, miren cómo Dios la cambió. Miren cómo Dios la usó para cumplir un propósito mayor. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios usó no solo para bendecir la vida de José, a través de José, Él bendijo a toda la tierra de Egipto. ¿Se recuerda usted de aquellos 7 años de sequía, 7 años de hambre? Y bendijo y mantuvo a toda su familia. ¿Debido a qué? ¿A la injusticia? Si hubo sufrimiento, hubo maldad. Pero José conocía la soberanía de Dios. Y José sabía que aún de la maldad y del pecado, Dios toma control y aún ahí Él va a cumplir sus propósitos. Amén.
Ahora miremos al hombre más justo, al que sí era bueno, al que nunca pecó, aunque nunca tuvo un mal pensamiento, al que nunca dijo una palabra de más o de menos, al que siempre agradó al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Vida perfecta, vida santa. Aún los demonios le decían, tú eres el santo de Dios. A Pedro le fue revelado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Pero usted ve que él sufrió y él fue despreciado. Desde su nacimiento no se encontró, aunque no fue a propósito, pero no se encontró un lugar decente para que él naciera. Como siendo niño, Herodes trata de matarle. Como cuando él empieza su ministerio, va a Nazaret, donde él creció, donde estaban sus amigos, sus parientes, sus primos, sus vecinos. Y cuando él se está revelando como el Cristo, como el Mesías, se enojaron contra él y trataron de despeñarlo. Cómo se despreciaba a todo aquel que era de Nazaret, porque era una pequeña aldea. Y cuando él es de Nazaret, pero ¿cómo puede algo bueno salir de Nazaret? Cuando Felipe le dice a Natanael, ve y ve de aquel que escribió Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo de Nazaret? Le dice, puede salir algo bueno. Él fue menospreciado. Él fue tratado injustamente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al final, es apresado, se le hace un juicio sumario injusto, es humillado por los líderes religiosos de los judíos, es llevado a Pilato. Pilato mira que no tiene nada digno de muerte, que es un hombre justo, que lo están haciendo los judíos, los líderes religiosos, por envidia. Se lo da a los soldados romanos que eran especialistas en esto. Se burlan de él, le escupen, le pegan con palos, le ponen una corona de espina. ¡Qué injusticia! El Hijo de Dios sufriendo injusticia. El Hijo de Dios sufriendo la maldad durante toda su vida. La crucifixión, la pasión solo fue la cima de la humillación, la cima del sufrimiento, la cima del rechazo, pero toda su vida fue rechazada. ¿Cómo fue tratado por los romanos? Y luego usted recuerda que es crucificado, humillado públicamente, lo hicieron un espectáculo. Esa es la injusticia más grande. El hombre que nunca cometió una injusticia fue tratado tan injustamente, fue rechazado desde niño. Recuérdense, no hubo ni un lugar decente cuando él nació. Hablándonos del rechazo que iba a ser toda su vida, de su humillación. Y se humilló, dice la palabra, escribiendo el apóstol Pablo, haciéndose hombre, y como hombre haciéndose siervo, y como siervo haciéndose, llegando a la muerte y muerte de cruz. Y todo el que moría colgado de un madero era un maldito. Pero ¿cómo Dios usó esa injusticia? ¿Cómo Dios usó la maldad que se hizo contra nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Dios usó su sufrimiento? Que ahora tenemos la esperanza de vida eterna, de resurrección, de gloria. Y ahora Él es nuestra victoria. Y ahora Él es nuestra esperanza. Lucas 24, 26. No estoy seguro si esto está dentro de los pasajes. Y si está, va a aparecer ahí. Lucas 24, 26. Dice así. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
¿No dice Pablo en el libro de Hechos, hablándole a unos creyentes, que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos a la gloria también? Hablando de los cristianos. Si nuestro Señor tuvo que sufrir para entrar en su gloria, imagínese cuánto no más nosotros. Y nosotros nunca vamos a sufrir como Él sufrió, la injusticia que Él sufrió. Pero fue necesario para el perdón de nuestros pecados. Fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para que se le diera un nombre que es sobre todo nombre. Fue necesario para que ahora el que invoque el nombre del Señor Jesús tenga salvación, tenga esperanza. O sea que Dios tiene un propósito en esa maldad, en esa injusticia. Dios cumple sus propósitos en medio de todo eso. Aquí escribí algo, se lo voy a leer rápidamente. Las injusticias, el sufrimiento en la providencia y soberanía de Dios tienen un propósito. Resumamos cómo vamos. El tema es ¿por qué los malos o malvados prosperan? Hablamos que este es un tema que se ha tratado por filósofos, por teólogos. El tema de la maldad es un tema muy profundo. Hablamos que cualquier persona que consideramos buena es capaz de actos de maldad, que de acuerdo a la Biblia, en el corazón del hombre es que está la maldad, y tenemos que llegar a la conclusión que usted y yo, dadas las circunstancias, seríamos capaces de actos de maldad. Y por eso hay la necesidad de que constantemente busquemos al Señor, de que seamos transformados, de que seamos revestidos, como dice el apóstol Pablo, del nuevo hombre. Vemos que hay una tendencia en nuestro corazón. Di el ejemplo de los niños, la ilustración de los niños, que como desde pequeños hay que enseñarles a hacer lo bueno. No se les enseña lo malo, eso solito se les sale a uno desde niño. Lo bueno sí hay que aprender. Eso nos habla de la naturaleza que tenemos. Hablamos de quién es bueno. Y el Señor Jesús dijo, nadie es bueno. Leímos Romanos donde dice que no hay aún un justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que lo entienda. Hablamos también que Dios permite el mal, que tiene un propósito. Pusimos el ejemplo de José. Hablamos de ese versículo clave de Génesis 50:20, pero también hablamos de la injusticia que se le hizo al Hijo de Dios. Pero Dios usó toda esa injusticia, todo ese sufrimiento, toda esa maldad para bendición. ¿No es nuestro Dios poderoso? Porque puede cambiar el sufrimiento y la maldad en bendición. Como le dijo José a sus hermanos, de su corazón salió esto de ustedes para hacerme mal. Ustedes pensaron en hacerme mal. Pero miren cómo Dios ha cambiado en esto en bendición. Cómo a través de esto Él ha traído vida a muchos. Así es el Dios que usted y yo tenemos. Así es el Dios en que usted y yo hemos creído. Si usted ya es un hijo de Dios. Si en usted ya vive el Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿realmente son prosperados los malos? ¿Realmente prospera el malvado? Pudiera ser que en esta vida sí. Pudiera ser que hay un hombre tan malo que constantemente hace maldad y que muera en paz junto a sus familiares, un lecho, y ahí muera. Han habido gángsters, esos capos, jefes, que han muerto así, en paz, con riqueza, con su familia. Pareciera que no sufrieron. Pero miren, comenzamos en el Salmo 73. Miremos a la conclusión que llega el salmista. ¿Cuál es realmente el fin de los malvados? Aunque miremos que prosperen en esta vida, aunque miremos que en esta vida no sufren, aunque miremos que en esta vida les va bien. Salmo 73, 16 al 20. Salmo 73, versículo 16 al versículo 20. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es fácil entender la maldad. No es fácil ver cómo prospera el malo. Dice, fue duro trabajo para mí.
17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, esto dejó perplejo a este salmista. Esta aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que estos hombres malvados prosperen? Y fue duro para él comprenderlo. Pero fue al santuario, que pudo haber sido el lugar físico para orar, para buscar el rostro de Dios. Y ahí Dios le hizo entender realmente cuál es el final de los impíos, cuál es el final de los malvados, cuál es el final de aquellos que hacen maldad durante toda su vida y no se arrepienten. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, o sea, en resbaladeros. En asolamiento los harás caer. Ese es el fin que les espera. Otra vez el 17, mire, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ahora puede ser que prosperen. Puede ser que en esta vida les vaya bien. Puede ser que en esta vida aparentemente no tengan sufrimiento. Puede ser que en esta vida ni les dé catarro. Puede ser que incluso mueran en el lecho, en su casa, en aparente paz, rodeados por su familia. Pero dice, pero comprendí el final de ellos. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, o sea, como en trampa. En asolamiento los harás caer. ¿Dónde van a caer todo aquel que no se arrepienta? ¿Cómo han sido asolados de repente? Porque la muerte viene de repente, a veces cuando nadie la espera. Y el asolamiento, la muerte, la justicia de Dios les va a llegar de repente. Quizás usted y yo no lo vamos a ver, pero ese no es nuestro negocio. Ese es el negocio de Dios. 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El que muere sin Cristo, sea un poco malvado o muy malvado, todo el que muere sin Cristo, después de la muerte le esperan terrores. Como sueño del que despierta, versículos se van a despertar, como aquel rico, ¿se recuerda usted? De la historia que contó el Señor Jesús sobre Lázaro y rico. Él estaba bien, él estaba próspero, hacía banquete, no le faltaba nada, no se sentía enfermo, pero de repente llegó su asolamiento, su muerte. Y cuando despierta, abre sus ojos, se encuentra en el infierno, en el tormento. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Prospera el malvado? Puede ser que sí prospere en esta vida. Puede ser que parezca que todo le vaya bien, pero más bien eso es una trampa para él. Porque su prosperidad, lo bueno que le va en la vida, su aparente felicidad y paz, nunca lo va a llevar al arrepentimiento. Y constantemente va a hacer maldad y se va a regocijar en su maldad. Pero cuando venga el tiempo de enfrentar la justicia de Dios, todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Y ya para terminar, un par de versículos más. Y ahí mándanos mensajes que le está pareciendo este estudio bíblico. Si está siendo claro, quizás, espero que sí, con la ayuda del Señor. Si tiene más, si esto le deja más preguntas, díganos, cuéntenos. Romanos 2, versículo 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es que es el problema. Qué misericordia la de Dios que nos ha dado el arrepentimiento. Qué misericordia la de Dios la que ha tocado nuestros corazones. Qué misericordia de Dios, porque eso no era ni de nosotros. El arrepentimiento lo da Dios en su misericordia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No hay peor cosa que le pueda pasar a alguien que un corazón no arrepentido. Y esos malvados que prosperan, que aparentemente prosperan, que no sufren y llegan así, no se arrepienten, les espera la justicia de Dios.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Usted esta vez te prospera, no le pasa nada, vive haciendo maldad a niños, a viejitos, a gente inocente, y prospera más y prospera. Está acumulando en su corazón duro y no arrepentido, está acumulando ira para el día de la ira. Se las van a cobrar. Los elotes que nos comemos los tenemos que pagar. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo. A Él no se le escapa nada. Y lo que se hizo en secreto va a salir a la luz. Y ahí cualquier injusticia que se haya cometido de alguien que no se haya arrepentido, de alguien que haya endurecido su corazón, Dios se las va a cobrar. De la revelación del justo juicio de Dios. Estamos en Romanos 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme sus obras. ¿El cual qué? Pagará a cada uno conforme sus obras. Quizás en esta vida, en muchas ocasiones no vamos a ver que sea justicia. En algunas se va a hacer justicia. En algunas Dios les va a cobrar los elotes acá. Pero en otras no lo vamos a ver. O vamos a sentir que esa justicia se tarda demasiado en llegar. Pero no se preocupe, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él es el juez justo de toda la tierra. Por un lado, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana no es de ir solamente los domingos a la iglesia. La verdadera fe se manifiesta. La verdadera fe se manifiesta en un testimonio y en obras de bondad. Porque lo que estamos buscando no es el aplauso de la gente, no es la gloria que nos pueda dar el hombre, sino lo que andamos buscando es una gloria superior. Aquí dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Por eso hacemos este esfuerzo, hermanos, porque estamos en busca de algo superior, de una gloria eterna, de inmortalidad, de honra y de gloria, pero de parte de Dios, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces va a llegar el día en que Dios va a hacer justicia y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Unos están acumulando ira para el día de la ira, cuando Dios se revele en su justo juicio, y otros, con una verdadera fe, manifestando la fe a través de obras buenas, están buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero otros ira y enojo. Versículo, mire, del 8 y 9, dice, ira, enojo, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. 10, pero gloria, honra y paz a todos, a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Al que hace lo bueno, claro, el que tiene una verdadera fe, el que ha puesto su confianza en el Señor Jesús, al que ha nacido de nuevo, al que está en un proceso de regeneración. Dios, todo lo que hagamos, ¿verdad? El cual pagará a cada uno conforme sus obras. Ahora vamos a Hechos 24, versículo 15. Hechos capítulo 24, versículo 15 y 16. Yo creo que han aparecido ahí en pantalla los versos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Este es Pablo dando un discurso en su defensa, que él tiene la esperanza en Dios de los padres, de los judíos, de los patriarcas, la cual ellos también abrigan. De que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos e injustos. Dios no solo va a resucitar a los justos, Dios va a resucitar a los malvados también. ¿Y sabe para qué? Para hacerles un justo juicio, para pagarles conforme a sus obras. Nuevamente, así la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si somos salvos de verdad, como Pablo, vamos a procurar tener un buen testimonio para que Dios se glorifique, para que no menosprecien el mensaje del Evangelio, porque tenemos la esperanza en la resurrección, y esa esperanza se manifiesta en un buen testimonio, de palabra y de hecho, y sabemos y tenemos la seguridad que Dios nos va a resucitar, pero no solo a justos, sino también a injustos, a malvados. Y para terminar, y con esta me despido, vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, 12 y 13. Les recuerdo nuestra oración. A las 9 de la noche hacemos cadena de oración. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Es un tiempo para aprovechar, para levantar los altares familiares, para hacerlo en familia. A veces nuestros niños no van a querer, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero es responsabilidad de nosotros los padres hacerlo, que nos miren orar, que nos miren clamar a Dios. Apocalipsis 20, 11, 12 y 13. Hemos tratado con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios de responder la pregunta: ¿por qué prosperan los malos? Y este es el tribunal blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no importa cuán grande haya sido, cuán pequeño, cuán humilde, cuán rico, cuán poderoso, cuán débil. Títulos, aquí no importa. Grandes y aquí todos igual delante de Dios. Aquí sí se cumple todos hijos o todos centenados, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto es para ser juzgados. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron abiertos libros, y dentro de esos libros fue abierto también el libro de la vida. Supongo que estos otros libros son libros donde están escritas las obras de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Pero también hay un libro que se llama el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, que como vimos ya fueron resucitados, se les fue dando un tipo de cuerpo donde van a recibir el castigo, porque Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras, porque Dios es un Dios justo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o fueron juzgados conforme a las cosas escritas de los libros. Por eso llegó a la conclusión que son los libros de los hechos o de las obras. Ahí está, ¿qué hemos hecho? Ahí está un reporte de cada uno, según sus obras. 13. Y el mar entregó a los muertos, aquí están resucitando todos, justos e injustos. Ya los justos fueron resucitados primero, luego son resucitados los injustos para ser juzgados, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. O sea, aquí el Hades es el infierno. Los muertos que están empezando a ser juzgados, todos fueron entregados y fueron juzgados. Cada uno según sus obras. El impío puede prosperar, el malvado puede prosperar, pero si no se arrepiente, está acumulando ira para el día de la ira y el día de la revelación del justo juicio de Dios. Yo quiero terminar yéndonos a un pasaje. Este no va a aparecer en pantalla. Un pasaje muy conocido de las Escrituras, o que debería ser muy conocido de las Escrituras. Es Jeremías 17, 9 y 10.
Jeremías 17, 9 y 10. La palabra del Señor dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Su corazón y mi corazón es engañoso. Podemos pensar que somos buena gente, pero hemos visto bíblicamente que dadas ciertas circunstancias podríamos hacer hechos de mucha maldad. Engañoso es el corazón, sépalo. Engañoso es nuestro corazón, su corazón y mi corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Por eso Pablo, hablándole a Timoteo, una de sus cartas, le dice: cuídate de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. No le dice: cuídate del vecino, cuídate de la vecina. No, cuídate de ti mismo. Porque Pablo sabía esto, que el corazón del hombre es dado hacia el mal y nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. ¿Cómo? Humillándonos, arrepintiéndonos, teniendo comunión con Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, para que en lugar de hacer maldad, en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, y para comenzar en nuestra casa. Y que el Señor nos ayude para que nuestra esposo, o a las hermanas su esposo, su pareja y nuestros hijos puedan ver los frutos del Espíritu en nosotros, y que eso sea de testimonio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No crea que usted es buena gente. No crea que yo soy buena gente. Mi corazón es engañoso y perverso. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor, el que nos creó, y Él sabe cómo somos. Es engañoso, es perverso, y dice: ¿quién lo conocerá? A veces no conocemos, como le estaba diciendo, a veces hacemos cosas que pensábamos que nunca íbamos a ser capaz de hacer. Aquel que encontró a su pareja en el acto de traición, voy a decir, una persona muy tranquila, que nunca en su mente pasó el hacer daño, en asesinar o en actuar violentamente, pero en ese momento, dadas las circunstancias, pierde el control, se llena de ira y es hasta capaz de matar, porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Versículo 10, estamos en Jeremías 17:10. Yo, Jehová, Él sí lo conoce, que escudriño la mente y que prueba el corazón. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto está una y otra vez en la Biblia. Dios hará justicia, Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Tenemos que ser conscientes que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y que ni aún nosotros lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Y nuestra única esperanza es rendirnos a Cristo y es pedirle que cambie nuestro corazón. Y Él es capaz de hacerlo. Necesitamos una operación a corazón abierto. Necesitamos un cambio de corazón. Y en esta época, en esta cuarentena, pidámosle a Dios: cambia mi corazón. Cambia, que yo salga diferente. Que los hermanos de Comunidad de Gracia salgan, de que todos salgamos diferentes, que salgamos como una nueva iglesia, renovados, llenos del Espíritu Santo, guardándonos, hijo, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Cuánto necesitamos de buscar a Dios? ¿Cuánto necesitamos de orar? ¿Cuánto necesitamos de meditar en la palabra? Para que el Señor siga haciendo esa obra en nosotros. Entonces, para unos la invitación es que vengan a los pies de Cristo, reconociendo: mi corazón es malo, Señor, mi corazón es engañoso, yo he hecho maldad. Quiero arrepentirme. Incluso si no siente la necesidad de arrepentirse, diga: Señor, ten misericordia de tal manera que tu Espíritu Santo opere en mí, para que yo sienta la necesidad de arrepentirme,
para que yo vea lo malvado que soy. Porque solo cuando el hombre se ve que es pecador, que está sucio, que es malvado, puede venir quebrantado a los pies de Cristo. Mientras el hombre no se mire así, mientras el hombre piense yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, son otros los malos, no puede arrepentirse. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre, que era un buen hombre, a Nicodemo, un hombre moral, un ejemplo, el maestro de Israel? Le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú sabes religión, tú sabes de moral, tú sabes hacer cosas buenas, pero necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo corazón, necesitas una nueva naturaleza. Entonces el que no la tenga, venga a Cristo, busque el perdón, busque el arrepentimiento, para que alcance vida eterna. Y los que ya tenemos la esperanza de la vida eterna, siempre necesitamos arrepentirnos. Constantemente estamos fallando, constantemente vemos que nuestra naturaleza se rebela contra las cosas de Dios. Y todo le tenemos que decir, cambia nuestro corazón. Vamos a orar ahí, en su casa, en su habitación, no sé en dónde se encuentre. Dígale, Señor, cambia mi corazón. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Yo soy como el barro y tú eres como el alfarero, el artesano que puede formar mi corazón de tal manera que tenga un corazón agradable a ti. No un corazón duro, no un corazón de piedra, sino un corazón suave, un corazón sensible, un corazón conforme a tu corazón. Un corazón como el corazón de Jesucristo, que quiera hacer tu voluntad, que huya de la maldad. Obra, Señor, en nosotros, y que tu palabra cumpla el propósito por la cual tú le enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a no ser oidores olvidadizos, sino a poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y estamos a las 9 uniéndonos en oración. Bendiciones. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacer